Hola queridos hermanos, vamos a considerar una porción de la palabra de Dios que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 al 9. Carta del apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 9. Dice así la palabra del Señor en este su día. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Nos detenemos aquí en la lectura de la palabra del Señor. Encontramos en esta porción tan hermosa que nos deja la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, algunos principios que me gustaría que consideráramos hoy, en el Día del Señor, también al hacer memoria de la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En primer lugar, vemos en el versículo 6, que así como Dios en la eternidad un día dijo, sea la luz, y se disiparon las tinieblas, y separó la luz de la noche, así un día, de la misma manera, nos dice la palabra de Dios, que resplandeció su luz en nuestro corazón. El mensaje poderoso del Evangelio a través de la obra de Jesucristo llegó a nuestras vidas. Y es para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hoy podemos mirar para atrás y dar gracias a Dios porque un día el Señor nos salió a nuestro encuentro. Como dice el salmista, con bendiciones de bien. Pero como le pasó allí al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, un día la luz del Evangelio resplandeció, derribó sus argumentos allí en el camino a Damasco, y él pudo tener un encuentro con el Señor. Así cada uno de nosotros hoy puede recordar que Cristo llegó con la luz del Evangelio. Nos dice la palabra del Señor que todo esto es un tesoro de excelencia del poder de Dios. Qué tremenda frase. Pero no tenemos que dejar de mirar lo que dice el versículo 7. Es un tesoro en vasos de barro, en vasijas de barro, vasijas de alfarería, muy simples, muy sencillas, pero también muy frágiles y muy endebles. Pero ese tesoro estaba allí. De igual manera, este conocimiento de la gloria de Dios, esta iluminación a través de la obra de Jesucristo, es un tesoro en nuestras vidas, que son vasos de barro frágiles. Y ese tesoro se manifiesta en nuestra vida a través de la excelencia del poder de Dios. Pero como siempre, el apóstol Pablo y la palabra de Dios son tremendamente realistas. A pesar de que la excelencia es del poder de Dios y esto es un tesoro para nuestras vidas, la realidad es que somos limitados, seres humanos, finitos, con una enorme fragilidad. Entonces él va a describir 4 características que muchas veces son parte de nuestra realidad en la vida. Muchas veces tenemos que pasar por una u otra de estas características que vamos a considerar ahora. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 que estamos atribulados en todo. Y esto es una realidad. De hecho, el salmista decía que Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No solo estamos atribulados, sino muchas veces en todo, a veces simultáneamente en diversas áreas de la vida. Pero qué tranquilidad podemos tener que la palabra de Dios nos dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. La excelencia del poder de Dios en este vaso de barro nos da la posibilidad de, a pesar de que muchas veces no podemos escaparnos de la tribulación, sí podemos entregarle nuestra angustia al Señor.
Dice la palabra del Señor, el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, como dice también el Salmo, en el medio de la angustia, tú me hiciste ensanchar. No hay tribulación que tengamos que pasar que Dios no pueda quitar de nosotros la angustia que ésta nos provoca. Dice en segundo lugar, estamos en apuros. ¿Y cuántas veces es así? ¿Cuántas veces las urgencias, los imprevistos, situaciones inesperadas hacen que perdamos muchas veces la paz? Pero allí nos afirma la palabra de Dios: estamos en apuros, mas no desesperados. La excelencia del poder de Dios nos permite tener la posibilidad de no caer en la desesperación. Desesperación es perder la esperanza. Como tantas veces cantamos, nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza es nuestra gloria. Y qué bueno que en esta mañana podamos reafirmar: podremos estar en apuros, pero Dios permite que no lleguemos a la desesperación, sino que nos fortalezcamos en una esperanza como una firme ancla. Dice el versículo 9, perseguidos. ¿Y cuántas veces somos perseguidos por enemigos externos e internos? A veces somos objeto de burlas, de falta de comprensión, de mala intención por los que no conocen a Dios. Pero otras veces nos persiguen nuestros propios fantasmas, temores, aturdimiento. Y hoy tenemos que recordar que aunque nos sintamos perseguidos, nunca el Señor nos va a desamparar. Dice perseguidos, mas no desamparados. Y otra vez, pensando en que Dios es ese refugio, ese amparo, ese lugar de protección donde podemos ir. El Señor nos da la excelencia de su poder y la posibilidad de experimentar todas estas cosas. Su abrigo y su protección, su eterna habitación, está firme, inamovible en nosotros. Termina el versículo 9 diciendo que aún podemos ser derribados. ¿Cuántas veces las situaciones, las circunstancias, las aflicciones hacen que estemos derribados? Pero nos asegura la palabra de Dios que con el poder de su excelencia, Él permite que podamos experimentar que no seamos destruidos. Nadie puede destruir nuestra salvación. Ni la obra del maligno, del diablo, ni la muerte puede destruir la salvación, la seguridad de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Porque ese es nuestro tesoro. Porque ese es el poder de la excelencia. Y hoy podemos recordar aquella obra de Jesucristo que a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, derramar su sangre que nos limpia de todo pecado, que es poderosa en sí mismo, puede resplandecer esa luz en nuestros corazones, nos ilumina, podemos tener ese precioso tesoro aún en la fragilidad de nuestra vida, en ese tesoro escondido en ese vaso de barro, y poder experimentar que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El apóstol Pablo lo escribía por experiencia. Él en la cárcel de Filipos, junto con Silas, experimentó, podríamos decir, todas estas situaciones. En el cepo de más adentro, después de haber recibido 39 azotes, después de haber predicado el Evangelio e injustamente haber sido acusados. Ellos, en las penumbras de la medianoche, podían cantar himnos a Dios. Y dice que los demás los oían. ¿Por qué? Porque estaban atribulados pero no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos pero no desamparados, aún derribados, pero no estaban destruidos. Y el poder de Dios se manifestó
en algo imprevisible. Nos dice la palabra del Señor que los cimientos de la cárcel se empezaron a mover. Mientras ellos cantaban himnos a Dios, Dios obraba. Y aún pudieron ser de testimonio. El carcelero y toda su familia, en medio de esa situación, acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador. De ahí sale la promesa a la cual muchos se aferran. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y toda tu familia. Y el apóstol Pablo, aún pudiendo escapar junto con Silas, le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Y todos escucharon el mensaje transformador de Dios. Y el carcelero que lo había azotado lavó las heridas. Y aquel que estaba curtido porque era un hombre que respondía al imperio romano, ese hombre se quebrantó delante de Dios. Todo por el testimonio de dos hijos de Dios que experimentaron ese tesoro en vasos de barro, la excelencia del poder de Dios. Pero me gustaría que, para ir finalizando, consideremos una historia del Antiguo Testamento, preciosa, que nos habla del poder de Dios, de la liberación que hay cuando Dios obra en las vidas. Deuteronomio capítulo 26. Deuteronomio capítulo 26, leemos de los versículos 7 al 11. Y ese mismo Dios actúa con poder sobre la vida de su pueblo. Y si lo hizo con ellos, lo puede y lo hace con nosotros también. Dice Deuteronomio 26, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios. Moisés está hablando, recordando, repasando en el Deuteronomio. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído, dice Moisés, las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Una porción tremenda de la palabra de Dios. Allí el pueblo de Israel había experimentado cómo en el medio de la desesperación, del apuro, en el medio de una tribulación, estaban encerrados entre Egipto, que los perseguía, y el Mar Rojo, que no podían cruzar por sus propios medios. El poder de Dios se manifiesta y ellos son trasladados sanos y salvos a el lugar que Dios tenía preparados para ellos. ¿Qué enseñanza, queridos hermanos, para nosotros también? Ellos, una vez que experimentaron esa seguridad, ese poder de Dios, esa esperanza, dice que presentaron las primicias en adoración a Dios. Y hoy en su día, en el día del Señor, el día que hacemos memoria de la obra del Señor Jesús por cada uno de nosotros, también podemos levantar nuestros corazones en alabanza y en adoración, en reconocimiento, y traer nuestras ofrendas, ¿sí?, para honrar a Dios y alabarlo por lo que Él ha hecho y adorarlo por lo que Él es. Él tiene para nosotros un tesoro, la excelencia del poder de Dios en estos vasos de barro. Solo nos queda renovar nuestra confianza en el Señor, estar seguros que Él está en control de todo. Y repasando lo que hemos visto, podemos ver, como nos ha enseñado la palabra de Dios, que esa luz de su conocimiento se ha manifestado en nuestras vidas a través de la obra de Cristo. Esto se manifiesta en la realidad de cada día de nuestras vidas. Cuando llegan las tribulaciones, los apuros, la persecución, la confusión, hoy el Señor nos vuelve a decir
echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Entonces vamos a poder experimentar que Él tiene el poder como lo hizo con el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo, al estar del otro lado, al estar en tierra firme y cantar alabanzas a Dios. Y como lo hizo con el apóstol Pablo y Silas, en el medio de semejante tribulación, cantar himnos a Dios. Experimentar que con Él nos da la posibilidad de no estar angustiados, no estar en desesperación, no estar desamparados y mucho menos destruidos. Vamos a concluir este tiempo con una oración a Dios. Te damos gracias, querido Señor, porque una vez más hemos podido abrir tu palabra que es poderosa, más penetrante que espada de dos filos. Señor, una palabra tuya que trae consuelo, pero también esperanza, fortaleza, fuerzas para seguir cada día. Y Señor, en el medio de cada situación que tú conoces, que pasamos cada uno de los que estamos participando de este mensaje de tu palabra, tú puedas, Señor, tener una porción especial, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno. Te damos gracias porque tú eres un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que está en todas partes y tenés el poder, Señor, para ayudarnos en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque no hay situación que no escape de tu poder. Pedimos en especial por aquellos hermanos que están pasando por necesidades, por enfermedad, por desaliento, que están orando hace tiempo por situaciones, que tú puedas estar muy especialmente con ellos. Situaciones que humanamente son imposibles de ver el cambio, pero que no escapan para tu poder. Señor, cuán frágiles nos sentimos muchas veces, como esas vasijas de barro. Pero te damos gracias porque, Señor, ahí está el poder de tu excelencia. Ahí está, Señor, el tesoro. Señor, ahí es donde encontramos fortaleza. Cuando dijo el Señor Jesús, tomamos la cruz cada día. Señor, nos negamos a nosotros mismos y decidimos seguirte. Y ahí encontramos la orientación para nuestro camino. Señor, bendecinos en toda situación que tengamos que enfrentar. Y en este día que podamos adorarte, traer nuestro fruto de labios de adoración y también nuestras ofrendas para honrarte y exaltar tu nombre. Lo hacemos agradecidos en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, la doxología, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión y participación del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros y con el pueblo de Dios. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a cada uno y que tengamos una buena semana.